tiempo de tu justicia fluir. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir y fluir. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Oh, te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Oh, tú eres santo, lo reconocemos, Señor, sobre toda dificultad, sobre todo miedo, sobre toda incertidumbre. Tú, Señor, das la paz, porque eres Rey de nuestra vida. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. ¡Hey! Vivir para Cristo. Y vamos a ir al libro de Filipenses capítulo 1, versículos 20 al 26. Para los que buscan la Biblia en su celular, esa es la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Filipenses 1, capítulos 20 al 26. El domingo pasado estuvimos compartiendo un mensaje con el tema El fin de los tiempos. Y los puntos que vimos allí eran 3. ¿Cierto? ¿Cuántos se acuerdan de los puntos que vimos el domingo pasado? En el mensaje El fin de los tiempos. ¿Se acuerdan? Nadie se acuerda, ¿verdad? Los puntos del mensaje del domingo pasado, esos 3 puntos. Ese fue el domingo anterior. No, pero los 3 puntos era, primero, entendiendo el fin de los tiempos, primero que había que estar informados, los tiempos que estamos viviendo. Lo segundo era que teníamos que mantenernos firmes en el tiempo que estamos viviendo, firmes en el Señor, firmes viviendo en santidad, o sea, apartados para Dios, guardarnos para el Señor, velar, porque el Señor viene pronto. Hablamos de rapto y hablamos de tiempos de
de acontecimientos que están sucediendo en el mundo, ¿cierto? Que están en la Biblia. Leímos capítulo 24 de Mateo, que se están cumpliendo y ya es el momento en que podría venir el Señor a buscarnos. Ya está todas las condiciones dadas para eso. Y lo tercero era predicar a Cristo, predicar el Evangelio. Entendiendo de que de esa forma nosotros, predicando el Evangelio, se cumple ese último versículo, dice, y será predicado el Evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Somos parte importante del cumplimiento de la palabra. El Señor a nosotros nos ha entregado el mensaje. Y de acuerdo a ese mensaje yo entiendo que el vivir para Cristo es clave, ya que viviendo para Cristo vamos a poder, primeramente nosotros mantenernos firmes, y también vamos a poder cumplir los propósitos del Señor que tiene con nosotros en nuestra vida. Y para ello vamos a leer, como les decía, Filipenses 1, versículos 20 al 26, que dice así. Voy a ponerme los lentes mejor. Dice el versículo 20. ¿Estamos? Filipenses 1, 20 al 26. Filipenses está después de Efesios. Dice 1, 20 al 26. ¿Ya? ¿Sí? Ya. Dice, tengo la plena seguridad. Diga conmigo, plena seguridad. Plena seguridad. Y la esperanza de que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo, como lo he hecho en el pasado, y confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o muera. Pues para mí vivir significa vivir para Cristo. Diga conmigo, vivir para Cristo. Y morir es aún mejor. Pero si vivo, puedo realizar más labor fructífera para Cristo. Así que realmente no sé qué es mejor. Estoy dividido entre dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí. Pero por el bien de ustedes, es mejor que siga viviendo. Al estar consciente de esto, estoy convencido, diga conmigo, convencido, de que seguiré con vida para continuar ayudándolos a todos ustedes a crecer y a experimentar la alegría de su fe. Y cuando vuelva, tendrán más razones todavía para sentirse orgullosos en Cristo Jesús de lo que Él está haciendo por medio de mí. Vamos a orar. Señor, gracias por esta palabra. Gracias por dejarnos esta linda escritura de la experiencia de vida de Pablo, que tanto nos enseña, Señor. Gracias porque aquí encontramos una profundidad tan grande, Señor, de este hombre, oh Dios, de que declara allí que para él vivir es Cristo y el morir es mejor. O como dice en otra versión, el morir es ganancia. Señor, oh Dios, que eso pueda, a través de este mensaje, Señor, oh Dios, pueda quedar grabado en nuestra vida, de que aquí estamos por un tiempo determinado nada más, pero vamos a vivir más tiempo contigo, Señor. Y este es un tiempo, y sobre todo estos años que vienen, de vivir para ti como nunca antes, Señor. De tener un compromiso contigo como nunca antes. De vivir para ti como nunca antes, Señor. Y crecer
y extendernos, Señor, y cumplir tus propósitos y planes en nuestra vida. Ayúdanos a través de esta palabra a poder entender aquello, Señor, y vivirlo y practicarlo en nuestro diario vivir, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, entendemos que esta es una carta, ¿no?, escrita por Pablo a la iglesia de Filipos entre los años 60 a 62 después de Cristo. O sea, aproximadamente unos 30 años después que murió Jesús. Y él estaba preso en ese momento cuando escribió esta carta a los Filipos. Estaban presos en Roma. La iglesia de Filipos era una iglesia que era muy fiel, era una de las iglesias que aportaba económicamente al ministerio de Pablo. Sabemos de que Pablo tenía una labor para poder tener recursos económicos, que hacía tiendas, ¿no? Hacía carpas. Él tenía ese oficio. Y la iglesia de Filipos era una de las que les apoyaba, era fiel apoyador de su ministerio. Y esta es una iglesia plantada justamente por Pablo, allí en Grecia. Esta iglesia estaba compuesta principalmente por griegos y por judíos, pero principalmente por griegos. Y aquí vemos algo tan lindo, ¿no? Antes de pasar a los puntos, tan lindo de lo que expresa Pablo, que dice que no está seguro qué más le gustaría o qué sería mejor, ¿cierto? Si el quedarse acá, viviendo para Cristo, sirviendo al Señor, o el morirse, ¿cierto? Para estar con Él. Y él dice aquí que como que él le gustaría, ¿cierto?, irse con el Señor. ¿Por qué? Porque tal experiencia de vida que tuvo Pablo, que es algo muy pequeñito a lo que vamos a tener cuando estamos con el Señor. Cuando se tiene ese tipo de experiencia, o se tiene esa vida con Cristo, lo que más se anhela es estar con Él, conocerle, estar con Él cara a cara. Y por eso la palabra es importante, que dice que nosotros debemos anhelar su venida. Nuestra oración debe ser: ven, Señor Jesús. Y ese va a ser el momento en que cuando estemos con el Señor, va a ser la vida más plena que vamos a tener. Pero él dice que el quedarse acá es para poder ayudarles a ellos, los Filipos, a crecer y a desarrollar su fe. O sea, trabajar para la obra del Señor. Y eso es importante entender, el sentir de Pablo que era un perseguidor de la iglesia cristiana. Pablo que mató a muchos cristianos, y ese era su labor principal antes de tener ese encuentro con el Señor, que lo cambió totalmente. Cuando iba, ¿cierto?, hacia Damasco a cumplir con su labor de perseguir cristianos, ahí iban en caballo, y se cayó el caballo, tuvo esa experiencia con Cristo, que quedó ciego y después recobró la vista y comenzó a tener una vida muy cercana con el Señor, a quien él perseguía. Y aquí en este texto podemos ver tres cosas importantes que nos ayudan a nosotros a vivir para Cristo. Primero, nosotros vemos una convicción y una seguridad en Pablo. En él no había duda alguna, ¿cierto? Yo le hice repetir algunas palabras ahí, como tenía plena seguridad, ¿cierto? Y había también otra parte que dice aquí, que estaba él convencido. O sea, en él no había duda. En él no había duda. En él había un convencimiento, una convicción, que es lo que nosotros necesitamos. Para romper el hielo quiero contar dos chistes nada más sobre la duda. Dice: cuando tengas una duda, pregúntale al 2 o al 3, porque uno nunca sabe.
Otro chiste dice, no cabe duda. Y Duda se fue en otro carro. ¿No? Se llamaba Duda. No cabía en ese carro. Dos chistecitos ahí para reírnos un poquito. Pero muchas veces nosotros en nuestra vida como creyentes tenemos que luchar con la duda que surge en nuestra vida. Esa muchas veces inseguridad, falta de convicción, que es algo tan importante. Cuando nosotros aprendemos a manejar un carro, antes de aprender a manejar un carro, uno se pasa muchas cosas por la cabeza, ¿no? Dependiendo la persona. Pero como no se tiene la expertise, ¿no?, de saber manejar, ¿cierto? Uno podría pensar, pero voy a chocar, o el carro se va a fundir, o lo voy a dañar, o cuánta cosa, ¿no? No voy a aprender a manejar, es difícil, tanta cosa. Son dudas que ahí como que en nuestra mente se instalan, ¿no? En la vida, en diversas situaciones. Pero para aprender a manejar uno tiene que practicar. Y ahí uno va, ¿cierto?, aprendiendo a manejar. Sobre todo cuando uno maneja carros manuales o estándar. ¿Cuántos están acá manejan carro manual o estándar? ¿No? ¿Sí? Pero ¿saben manejar? Ya. Entonces ahí es un poco más difícil, ¿no? Porque hay que apretar el embriague o el clutch, ¿no?, para pasar los cambios y las velocidades, ¿cierto? No puede uno pasar de primera a quinta, ¿no? O sea, primera, después segunda, tercera, cuarta, quinta, que tiene sexta, ¿cierto? Y a veces cuando uno comienza a manejar ahí, aprender a manejar un carro manual, lo más común es que cuando uno comienza a partir ya pronto se detiene. Y hay que estarlo aprendiendo, ¿no? Y vamos de nuevo y a veces uno va avanzando así. Es normal. Pero ya después uno ya se hace un experto, ya sea manual o automático es más fácil, ¿no? Pero ya después uno maneja y ya todos esos pensamientos se van, ¿cierto? Porque ya uno aprendió, ya uno practicó. En la vida es lo mismo. En la vida es lo mismo, la vida con la Señor es lo mismo. O sea, ¿cómo las dudas van a salir de nuestra mente? Practicando la vida de Cristo. Aquí Pablo no fue de un día para otro que tuvo una convicción y una seguridad, sino que él fue aprendiendo, él fue creciendo, él fue desarrollando disciplinas espirituales que lo hemos estado viendo hace un tiempo, ¿cierto? Pero es un proceso para nosotros llegar a decir, tengo la convicción, la seguridad que Dios me ha llamado a esto. Dios me ha llamado a esto otro, o que Dios quiere hacer esto con mi vida, o tengo la convicción y la seguridad de que voy a estudiar algo para poder forjar mi futuro, y que a la vez también eso pueda también abrir puertas para yo compartir del amor del Señor, porque como cristianos siempre, en todo lo que hagamos, tenemos que ver todo lo que hacemos como una oportunidad para compartir del Señor. Y muchas veces, hermanos, Dios nos habla y en el momento lloramos, nos emocionamos y tomamos decisiones, decimos voy a hacer esto, voy a servir al Señor, porque el Señor me tocó en ese momento, me habló, lo que sea. Y después se nos olvida y queremos que se vuelva a repetir lo mismo. Que Dios me toque, que Dios... Si cuando ya Dios me habló, no tengo que esperar que me vuelva a hablar de nuevo el Señor. Tengo que creer lo que Dios me dijo y tener esa convicción y tener esa seguridad. Claro, van a haber momentos difíciles, van a haber momentos en que van a hacerme a mí el dudar. Pero
yo ya tengo esa palabra del Señor. Yo ya tengo esa convicción. Y eso es lo que estuvo en Pablo. Que él dice, tenía plena seguridad. Él estaba convencido. En muchas otras porciones de la palabra, Pablo dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, no está diciendo somos vencedores hasta por ahí nomás. No, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, Cristo nos amó en la cruz y lo dio todo. Y ese sacrificio es suficiente para cada una de las necesidades que podamos tener nosotros, de cualquier tipo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Por medio de aquel que nos amó en la cruz. Murió y resucitó. Por medio de él somos más que vencedores. En otra porción de la palabra dice que nada lo va a poder separar del amor de Cristo. Ni la muerte, ni necesidad, ni ángel, ni nada lo podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Y ese es un lenguaje que demuestra convicción y demuestra seguridad, en que no hay duda, pero que tenemos que nosotros trabajar esa convicción y hacerla nuestra. Y muchas veces deseamos que alguien nos venga a decir algo que nos dé a nosotros convicción y seguridad. Cuando digo que no está mal, ¿no? Que Dios nos hable a través de personas, pero cuando la convicción y la seguridad tiene que estar aquí, insertada en nosotros. Por eso es tan importante tener una lectura diaria de la Biblia. Porque esa es la palabra de Dios más segura, la cual nos orienta, nos dirige. Y muchas veces nosotros queremos que Dios obre de forma sobrenatural cuando Él ya lo hizo y en nuestro corazón, en nuestro espíritu ya está la palabra que Dios me ha confirmado en su momento. Saben, yo cuando comencé a conocer al Señor y todo, estaba en una iglesia pequeña, Chile, y desde el primer momento que tuve una experiencia con Cristo, que nadie me compartió al Señor, fue yo solo con el Señor, en una playa. Tuve ahí mi experiencia con el Señor. Y después de un tiempo en la iglesia, yo iba a dar el primer mensaje. El primer mensaje, porque Dios me hablaba en una conferencia de misiones de la necesidad que hay en el mundo de conocer al Señor. Los países, sobre todo los países no alcanzados, ¿no? Que el norte de África, Medio Oriente, sur de Asia, que ahí se concentra la mayor población del mundo, ¿ya? Y también la mayor concentración de personas que no han sido alcanzadas con el Evangelio, o sea, que no han escuchado hablar de Jesús. Y llegué a la iglesia allí, donde estaba, una iglesia pequeñita, después de la conferencia, y me dijeron que compartiera el mensaje. ¿Sabe, hermanos? Literalmente, antes de compartir el mensaje, un tiempo de oración. Y sabe, yo comencé a sentir un fuego dentro de mí que yo no entendía en ese momento. Pero era un fuego que no se apagaba, y no se apagaba, y no se apagaba. Yo ardía por dentro. Y después entendí que ese es el fuego del llamado. Ya después que vino eso, yo no tengo por qué estarle preguntando más al Señor si realmente tú me llamaste. Porque Él ya lo hizo. Ya llegó un momento en que Dios habló mi vida, Dios tocó mi vida. Y después de ese momento fue algo tan tremendo que yo salí de la iglesia y al que veía tenía que hacer de abrazarlo y decirle que Jesús le amaba hasta los perritos, los gatos. ¿Me entiendes? O sea, cuando Dios habla a tu vida, tienes que atesorarlo en tu corazón. Y si crees que Dios no te ha hablado, pídele al Señor que te hable en alguna situación puntual, en alguna necesidad.
en algo que pueda ser útil para servir a Dios, para servir a los demás. Dios te va a hablar por la palabra y te va a hablar de distintas maneras. Pero lo importante es que tú tengas esa convicción de que no haya duda. Debemos tener seguridad como hijos de Dios que tenemos un llamado, que tenemos vida eterna, de que Dios nos salvó, que en el momento en que nosotros le entregamos nuestra vida al Señor, en que tomamos una decisión por Cristo y le dijimos, Señor, perdona mis pecados y entra a mi corazón, Él ya lo hizo. A veces hay personas, y yo he visto personas que cada vez que hacen un llamado a aceptar al Señor, cada vez ellos hacen la oración, han hecho no sé cuántas oraciones de compromiso con el Señor. Pero es importante que nosotros entendamos que en el momento en que nosotros le dijimos al Señor, ven a mi vida, perdona mis pecados, Él ha venido a mi vida. Desde la primera vez que nos arrepentimos, Él nos ha perdonado. Como dice la palabra, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, si Él ya lo hizo una vez, no tiene que por qué estarlo haciendo más veces. Ciertamente cometemos errores, cometemos pecados porque somos ciertos pecadores, ¿no? Arrepentidos, pero nuestra condición de pecado, en el momento que llegamos a Cristo, Él ya lo hizo. No tenemos que seguir cargando la culpa, porque Él ya nos perdonó. Él ya nos salvó. Por eso cuando alguien te pregunta, y si tú aceptaste a Jesús en tu corazón, te pregunta, ¿qué pasaría si tú te mueres? ¿Te has hecho esa pregunta, no? ¿Qué pasaría si tú te mueres? Tenemos que tener esa seguridad y convicción de decir, yo me voy con el Señor. No debe haber duda. No es por lo que yo haga, sino por lo que Jesús hizo en la cruz, que fue suficiente. Yo creí en su sacrificio, eso es lo que me da salvación y lo confieso con mi boca. Y vivo una vida consecuente, de acuerdo a la fe. Debemos tener, para ir para Cristo, tenemos que tener esa convicción y seguridad, si no siempre vamos a estar ahí tambaleando en la duda. Y el Espíritu Santo está para ayudarnos. Segundo, vivir para Cristo. Vivir para Cristo. Hermanos, nosotros existimos para una labor. Y como dice aquí la palabra, Pablo decía, para realizar más labor fructífera para Cristo. Por eso se quedaba. Por eso él decía de que el vivir era para poder hacer crecer, ¿cierto?, la obra del Señor, ser fructífero. Y lo otro decía, y para ayudarlos a crecer y a experimentar la alegría de su fe. Cada uno de nosotros tiene un propósito en nuestra vida. Cada uno de nosotros tiene un propósito. Quizás muchas veces no entendemos bien el propósito que Dios tiene para nosotros. Pero está la oportunidad de nosotros poder conocer ese propósito que Dios tiene para nosotros. Aquí Pablo lo tenía claro, en el momento en que él tuvo ese encuentro con el Señor, su propósito era poder hacer la obra de Dios. Estuvo 14 años preparándose. 14 años en la iglesia de Antioquía. 14 años preparándose para que después ser el hombre más grande de la historia de la iglesia. Misionero en Europa, en Asia. Y de esa forma también nosotros tenemos que entender de que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. A veces nosotros nos comparamos con otras personas y nos ponemos metas muy altas y decimos, no, pero yo no voy a poder ser como esa persona. Pero hay un propósito de Dios para ti que va a ser distinto al que tiene otra persona. Pero es importante descubrir ese propósito que Dios tiene para ti. Vivir a Cristo, hermanos, en este año, Dios nos llama a tener una mayor profundidad. Una de las cosas que este año, en lo personal, Dios me ha hablado a tener una mayor búsqueda en oración. Y creo que
a medida en que nosotros como iglesia tengamos una mayor búsqueda de Dios en oración, ¿cierto? Vamos a tener una mayor profundidad y Dios nos va a respaldar y va a hacer cosas hermosas en nuestra vida, porque todo acontece por medio de la oración. Grandes cosas han sucedido en la historia cuando alguien se reúne a orar. Y es constante la oración, tanto en la vida personal. Si cada uno de nosotros tiene proyectos o tiene algunas metas, debe tener un tiempo de oración constante, entendiendo que Dios te puede ayudar en esa área. Vivir para Cristo, es cierto, tener lo que decíamos recién, tiempo de oración, lectura de la palabra, el compartir de nuestra fe de Cristo con otros, el que otros puedan conocer, ¿cierto?, a Jesús a través de mi testimonio, a través de mi amor hacia ellos, con acciones. El vivir para Cristo, lo que más le interesa al Señor es que nosotros podamos compartir nuestra fe con otros. Eso es lo que más le interesa al Señor. Y eso es algo importante que nosotros tenemos que cada día tener presente, de que Dios pone personas a nuestro alrededor para nosotros poder compartirle del Señor. Ahora, para nosotros compartirle del Señor, primero nosotros tenemos que estar llenos del Señor, ¿no? Tener claro esas convicciones primero en nosotros. Pero vivir para Cristo es eso, mucho más. Y lo último, lo tercero, morir es ganar. Esa era una expresión de Pablo. Siento que el morir dice que es mejor. El partir a vivir con Cristo. Por eso, hermanos, nosotros en nuestra vida aquí en la tierra, y este año que hemos comenzado y los años que vienen por delante, entendiendo de los tiempos que estamos viviendo, la palabra dice que tenemos que poner nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque las cosas de la tierra perecen y se van a terminar. Pero aquí el apóstol Pablo, como decíamos en un comienzo, él está diciendo que el partir a vivir con Cristo es mejor. Allí no vamos a sufrir. Allí ya, como una canción ahí de ¿cómo se llama el dominicano? ¿Cómo se llama el dominicano que canta Juan Luis Guerra? Dice que en el cielo no hay hospital, ¿no? ¿Cuántos han escuchado esa canción? En el cielo no hay hospital. Y cuando nosotros entendemos esto, nosotros entendemos de que o llegamos a no tenerle temor a la muerte. Y eso es lo que estaba en Pablo, él no tenía temor a la muerte. Al contrario, él estaba consciente de que al morir se iba a ir a vivir con Cristo, y que es todo lo que nosotros, como cristianos que somos, anhelamos un día estar con el Señor por toda una eternidad. La vida es corta. Yo me he dado cuenta que en este último tiempo, no sé si ustedes se dan cuenta que el tiempo pasa muy rápido, más que antes. Y dice la palabra que Él lo permite por amor a los escogidos. Por amor a los escogidos. Por los últimos tiempos que estamos viviendo. Y cuando estemos con el Señor va a ser una vida eterna. Una vida que no va a tener fin. Yo en estos días he estado muy sensible y preguntándome, imaginándome cómo va a ser cuando estemos con el Señor. Dice que vamos a comer, ¿no? Así que los que nos gusta comer vamos a poder comer también.
vamos a tener un cuerpo glorificado. No sé si vamos a jugar fútbol, pero ojalá, pero ahí para poder tener ahí mi zapato de fútbol ahí para. Pero va a ser hermoso. Y eso, hermano, tenemos que comenzar a vivirlo aquí. Porque esta es la antesala del más allá. Si aquí nos aprendemos a vivir como Cristo quiere, puede ser peligroso. Porque hay una vida eterna y hay una muerte eterna también. Yo por lo general no soy tanto de hablar sobre el evangelio del terror. Pero la verdad es la verdad también. O sea, la Biblia habla de que tenemos que permanecer en la fe para ser salvos. Lo leíamos el domingo pasado en Mateo. Debemos permanecer para ser salvos. No depende de nosotros, depende de Cristo, nuestra fe en Cristo, pero tenemos que permanecer. O sea, tenemos que creer en el Señor, entregar nuestra vida al Señor, y de ahí tiene que ser una vida consecuente. Tenemos que amar al Señor con todo nuestro corazón, tenemos que crecer, tenemos que cumplir sus propósitos. Y por último, hermanos, quisiera contar un testimonio de dos jóvenes moravos. ¿Cierto? ¿Sé cuántos han escuchado sobre los moravos? Que era un grupo de la República Checa, que dentro del siglo XV en adelante hasta el siglo XVIII fue un avivamiento que hubo dentro del catolicismo, que un hombre allí mostró o se rebeló ante la doctrina católica y formó este grupo, los moravos. Y el testimonio de dos jóvenes moravos, es que ya dentro de los años 1700, un grupo de ellos se estableció en el norte de Alemania. Y este grupo de moravos allí que se estableció en el norte de Alemania comenzaron un movimiento de oración que comenzó con 24 horas, como una vigilia, ¿no? Pero de 24 horas. Y continuó, y ¿saben cuánto duró orando día y de noche? Duró 100 años. 100 años. Y se levantó un gran movimiento de misioneros al mundo, muy conocido por esto. Un movimiento misionero sin precedentes, tremendo. Y está este testimonio de dos jóvenes que se iban a entregar como esclavos a un país no alcanzado, como esclavos, con tal de predicar el evangelio a ese lugar. Eran europeos, ¿no? Ellos estaban conscientes de que ya su vida no iba a ser la misma, de que quizás no iban a regresar para ver su familia y sus seres queridos y todo, y que su vida ya nunca más iba a ser la misma. Pero ellos tomaron este desafío, estos dos jóvenes, de ser esclavos en un país no alcanzado para llevar el evangelio. Y le hicieron una pregunta:
que por qué lo iban a hacer. Y la respuesta de estos jóvenes fue que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio. Wow. Qué tremendo. Ellos estaban dispuestos a sacrificarse para poder alcanzar a personas que no conocían del Señor, y eso entregarlo como una ofrenda, ¿cierto? Como la recompensa de todo lo que el Señor hizo por nosotros, no importando todo lo que ellos iban a renunciar y morir a ellos mismos. Estos jóvenes no tenían miedo a la muerte. Estos jóvenes tenían muy claro estos 3 puntos que hemos hablado. Tenían convicción, seguridad, no había duda en ellos, que para hacer algo así tenían que estar bien seguros, y vaya que estaban seguros. Los segundos estaban dispuestos a vivir para Cristo, entendiendo que ese era un propósito de ellos, poder alcanzar a los que no conocen del Señor y dar su vida. Y lo tercero, ellos entendían de que si morían allí, era ganancia. Así como Pablo, hemos leído esta palabra. Ahora, llevándolo a nuestra vida, y aquí estamos terminando, pastor, ¿usted quiere que yo haga lo mismo que hicieron aquí los morados? Bueno, esa es la determinación de cada uno, pero es un ejemplo para nosotros entender de que cuanto nosotros más amamos y más profundizamos en el Señor, estos 3 puntos deben estar muy claros en nuestra vida. Nosotros vivimos una vida cristiana por convicción, no por sentimiento. No es porque yo lo sienta. Nosotros al venir acá a la iglesia tenemos que tener la convicción de congregarnos los domingos, la convicción, no el sentimiento. No es que, yo hoy día siento ir, voy. El otro domingo no siento ir, no voy. No, convicción. Convicción de que este es el plan que Dios dejó de manifestarse en la tierra a través de su iglesia, a través de su pueblo. Por eso es tan importante congregarse, porque aquí está el Señor. Aquí Él se reúne con su pueblo. Aquí es un tiempo en que juntos adoramos al Señor. Aquí es un tiempo en que crecemos como hermanos, como familia de Dios. Y estamos obedeciendo al esquema de Dios, al plan de Dios. Tenemos que tener la convicción de yo poder compartirle a mi vecino, compartirle a mi vecina, compartirle a quien conozco, compartirle al que muchas veces habla mal de mí. Que aunque hable mal de mí, que aunque me maldiga, porque eso es hablar mal de uno, de otro, maldecir. Nosotros vamos a hablar bien de esa persona. Y más vamos a orar por esa persona y vamos a compartirle al Señor y mostrarle con mis acciones de que yo soy diferente. En nuestra relación con nuestra esposa, con esposos, con quienes son mujeres. Demostrar convicciones de amor. Que no es un sentimiento, el uno estar casado. Es una decisión y es una convicción.
Y en el Señor, Dios nos llama a tener este tipo de convicciones, de seguridad, de vivir para Él y estar dispuesto a todo en cada situación de nuestra vida. Y cada uno de nosotros está en un punto determinado del cual necesita crecer. No podemos quedarnos ahí, no. Quizás alguno de ustedes nunca ha aceptado a Jesús en su corazón, nunca ha tomado una decisión por el Señor. Este es el momento en que puedes abrir tu corazón y aceptar a Jesús en tu corazón, arrepentirte de tus pecados y comenzar a vivir una vida nueva con Jesús. Si ya tú has pasado esto, Dios quiere que crezcas. Dios quiere que tomes desafíos. Este año van a haber muchos desafíos también acá en la iglesia. Desafíos en la iglesia, desafíos en tu vida personal, desafíos en tu familia, desafíos en tu trabajo, desafíos en todas las áreas de tu vida. Pero en todo aquello debemos vivir para Cristo y debemos crecer. No debemos quedarnos estancados, debemos crecer. Debemos estar sanos. Debemos vivir para el Señor con todo. Pónganse de pie. Pablo es un ejemplo de que se puede. Nosotros como hispanos tenemos como una mentalidad así de repente que un poquito como cabizbaja, en que no se puede, en que no tengo, en que no puedo, en que no soy capaz. Pero en el Señor todo lo podemos. Para el que cree, todo le es posible. Y es tiempo de crecer. Este año es tiempo de crecer y de ver la mano de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Cierra tus ojos. Como decía, si quizás tú nunca has entregado tu vida al Señor, este es el momento en que puedas abrir tu corazón y reconocer que estás lejos de Él. Han pasado muchas situaciones en tu vida y muchas veces, como todos, hemos pensado en un momento que Dios no está conmigo, que Dios me ha dejado solo, que Dios me ha dejado sola. Pero no es así. El Señor siempre ha estado a tu lado, siempre ha estado contigo. Y Él quiere decirte en esta hora de que yo te amo. Y cada momento en que tú has sufrido y has pasado situaciones muy difíciles, yo he estado ahí también para ayudarte y para sostenerte. Y Él quiere en esta hora poder tener una relación contigo. La palabra del Señor dice que por cuanto todos pecaron, están todos separados de la gloria de Dios. El pecado es esa naturaleza de pecado que está intrínseca en nosotros, por la cual Jesús vino a morir en la cruz y cargó ese pecado a la cruz. Y Él quiere que tú te arrepientas. Él quiere que tú le entregues ese pecado, esa naturaleza de pecado. Que te arrepientas y le digas al Señor, Señor, ya no quiero vivir más sin ti. Te reconozco como mi Salvador personal. Te reconozco a ti que tú viniste a morir en la cruz para salvarme, para perdonar mis pecados. Y quiero entregar mi vida a ti, Señor. Si tú eres esa persona, no te voy a pedir que levantes las manos ni pases aquí adelante, sino que ahí, en la intimidad de tu corazón,
si lo quieres decir a voz alta, bienvenido, bienvenida. Pero en la intimidad de tu corazón allí, tú tomas esta decisión de recibir al Señor en tu corazón. ¿Quieres recibir al Señor en tu corazón? ¿Quieres que Él te perdone de tus pecados? ¿Quieres comenzar a vivir una nueva vida? Haz esta oración conmigo. Y el Señor Jesús va a venir a tu corazón y te va a perdonar de tus pecados. Y vas a comenzar una vida nueva. Repite conmigo, Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que he estado lejos de ti. Pero en esta hora quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Yo te acepto en mi corazón. Te reconozco como el Hijo de Dios, que vino a la tierra a morir en la cruz por perdón de mis pecados. Te acepto como mi Salvador personal y te abro las puertas de mi corazón para que vengas a vivir dentro de mi corazón desde ahora en adelante. Gracias, Señor. Señor, gracias por personas que tomaron esta decisión. Señor, Dios, bendice sus vidas, Señor, y hazles crecer en el conocimiento de ti. Manifiéstate en sus vidas de una forma especial. En el nombre de Jesús. Tú ya estás dentro de sus corazones, Señor. Tú ya vives en su vida, Señor. Ya esa persona es salva, ya es hijo, hija tuya. Señor, oh Dios, manifiéstate, ayúdale. Obra de una forma especial en todas las circunstancias de su vida, de sus vidas. Y muéstrate, Señor, como el Dios de él, el Dios de ella, que está viviendo dentro de su corazón. Gracias, Señor. Y gracias, Señor, por esta palabra. Gracias porque, Señor, oh Dios, tú quieres que tengamos una convicción clara, Señor. Tengamos seguridad, así como estuvo en Pablo, para vivir nuestra vida contigo, Señor. Oh Dios, tú quieres que vivamos para Cristo. Y tú quieres también que nosotros, Señor, oh Dios, tengamos la claridad de que si morimos, morimos para estar contigo, Señor, que es ganancia, que es lo mejor, Señor, oh Dios. Oh Dios, gracias, Señor. Sigue hablando nuestra vida de esta palabra. Que este año sea un año especial. Presentamos este año como un año especial, Señor, oh Dios, para que experimentemos de tu amor como nunca antes y te conozcamos de una forma mayor, Señor. Y que a la vez, Señor, nosotros podamos también, Señor, entregarnos de una forma mayor hacia ti, Señor. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te amamos, Señor, con todo nuestro corazón. Te invitamos a tener un encuentro transformador con Jesús. Aquí conocerás a Dios, encontrarás libertad, descubrirás tu propósito y podrás hacer la diferencia. Hola, Rosbel. Ven tal como eres. Bienvenidos a casa. Bienvenidos a Garden Valley Church Español.